días antes, a comienzos de abril, voces agoreras, aquellos que quieren matar la esperanza del pueblo venezolano, decían que el 6 de abril exactamente habría un colapso eléctrico. Ahí el diputado tiene precisamente el titular: el Guri se paralizará el 6 de abril si continúa ritmo de caída, y que estamos sin preparación para el colapso. Eran titulares que proliferaban en toda la prensa opositora. ¿Cómo se ve? Y creo que aquí han habido expresiones de este problema. Hay una abierta confrontación en Venezuela entre los que quieren sembrar la desesperanza y quienes luchamos por fortificar la esperanza del pueblo venezolano. Por supuesto que esto impactó severamente al sistema, por una razón, y vale la pena hacer un brevísimo recuento histórico. El plan de electrificación del país, que ya se agotó, fue diseñado en los años 60 con la asesoría de la electricidad de Francia. Ese plan, muy correctamente, trazó como estrategia la electrificación del país sustentada en la generación hidráulica y con mucho acierto, particularmente en esa maravilla de la naturaleza que es el río Caroní, que ha permitido que en apenas 100 kilómetros se haya generado durante mucho tiempo el 70%, incluso 72% de toda la electricidad que se consume en el país. Se instalaron 3 plantas sucesivamente. Nosotros estamos construyendo ahora una 4ª planta cuya primera unidad debe entrar en operaciones en septiembre del próximo año. Y el otro pivot en el cual se apoyaba el plan eléctrico, la termogeneración ocupaba en ese plan un lugar secundario, fue también una idea muy bien concebida por su ubicación estratégica, Planta Centro. Ahora, no corrió igual suerte Planta Centro a la que corrió la electrificación del Guri. Planta Centro se concibió para instalar 2.000 megavatios, que tenía una importancia estratégica no solamente por incorporar esos 2.000 megavatios al sistema eléctrico nacional, sino quizás principalmente porque junto con el Guri era el principal pivot para la estabilización del sistema eléctrico, principalmente en el centro y en el occidente del país. Ahora, ¿qué pasó con Planta Centro? Nunca Planta Centro, desde que se instaló, pudo generar ni remotamente 2.000 megavatios. Logró generar durante media hora, en una prueba que se hizo, 1.500 megavatios. Y en sus momentos de esplendor, logró generar apenas 1.300 megavatios. Planta Centro, desde que nació, ha padecido de males crónicos que se han acentuado con el tiempo por problemas ciertamente de mantenimiento acumulados e incluso últimamente por acciones criminales, por acciones de sabotaje. Las investigaciones así lo demuestran. Alguien preguntará: ¿y dónde están los presos? Vendrán los presos, los capturaremos en su momento. Estamos investigando y tenemos indicios de quiénes son. El hecho de que la columna vertebral, insisto, fue correcto haberlo hecho en la planificación original, fuese la generación hidroeléctrica, generó en el país una extrema dependencia de esta fuente primaria de energía y principalmente, insisto, del río Caroní. Ahora, puede asombrar a alguien que si el río Caroní, como ocurrió con otros embalses en el país, y vamos a mostrar fotografías, la 2 y la 3, que grafican muy bien lo que ocurrió, lo dramático que fue el descenso de todos los embalses en Venezuela, porque todos los embalses en Venezuela
sufrieron los efectos de la caída de los caudales que los alimentaban, como ocurrió con el embalse de la Honda. Ahí se ve a la mano izquierda de los televisores cuál es el nivel del agua en la Honda que alimenta la generación de la planta de Sanagatón cuando está el embalse lleno y cómo para el mes de abril del año pasado se encontraba completamente seco. Las curvas del Guri y la fotografía de la Honda creo que reflejan de manera incontrovertible el impacto dramático que provocó el fenómeno del Niño en los caudales del país y particularmente en los embalses del país y particularmente en los embalses que generan electricidad. Y el que lo niega de verdad lo hace por un acto de imperdonable majadería. Perdónenme ustedes. Ya para hace cosa de unos 5 lustros se comenzaban a manifestar las necesidades de incrementar la capacidad de generación termoeléctrica. A mí me correspondió ser ministro de Energía y Minas entre el año 1999 y el año 2000, cuando salí a cumplir otra misión. En aquel entonces hicimos el primer análisis del sector eléctrico. Discutimos ampliamente los problemas del sector eléctrico, incluso se promulgó la primera ley del sector eléctrico, porque aquí no había legislación en materia de electricidad. Apenas un decreto que regulaba las servidumbres para el paso de conductores eléctricos de 1928. No había normativa reguladora del sector eléctrico hasta la llegada del presidente Hugo Chávez a Miraflores. No hubo instalación de mayor capacidad de generación térmica y en esto incide una visión que era bastante global de todo el problema de la economía y de los servicios en Venezuela, que de acuerdo con las estrategias de ese entonces estaban condenados a la privatización. Estas son varias gacetas oficiales que traje para ilustración de los que no recuerdan estos tiempos, sobre todo los jóvenes, pero algunos no tan jóvenes. Aquí está la Gaceta número 36.085, publicada el 13 de noviembre de 1996. Dice decreto 1558, mediante el cual se dictan las normas para la regulación del sector eléctrico. Y su artículo 70 dice: el Fondo de Inversiones de Venezuela y la Compañía de Administración y Fomento Eléctrico CADAFE elaborarán y ejecutarán en un plazo no mayor de 1 año, a partir de la promulgación de este decreto, un plan de reestructuración y privatización de esta empresa, es decir, CADAFE, Eleoriente, Eleoccidente, Cadela, de Surca. Y resulta que estas empresas, la mayor parte de ellas, tenían capacidad de generación principalmente térmica. Y como todas esas empresas iban a ser privatizadas, incluso se prohibió invertir en el incremento de la capacidad de esas empresas. Eso explica que al recibir el presidente Hugo Chávez todo lo que recibió, entre muchos problemas, estuviera el de un servicio que estaba ya destinado a, como muchos otros, como PDVSA, como ya lo dijimos, a la privatización. El 30 de diciembre de 1997, en concordancia con esta estrategia, se publica en la Gaceta Oficial número 5199, la Ley de Privatización, que contiene varios artículos bastante elocuentes. El 5, capítulo 2, corresponde al presidente de la República en Consejo de Ministros
la aprobación de la política de privatización elaborada por el Fondo de Inversiones de Venezuela, la cual deberá ser informada al Congreso de la República por órgano del presidente de ambas cámaras. Es decir, el Congreso era un ente pasivo al cual simplemente se le informaba de decisiones estratégicas de tan envergadura como la que implicaba esta ley de privatización. El capítulo 3, artículo 9 dice: la ejecución de la política de privatización estará a cargo del Ejecutivo Nacional por órgano del Fondo de Inversiones. Por cierto, ¿quién manejaba en ese entonces el Ministerio de Planificación? El artículo 10, los procesos de privatización se iniciarán con la aprobación mediante acto motivado del Presidente de la República en Consejo de Ministros. Y más adelante, artículo 22, en la ejecución de la política de privatización queda prohibido a los entes públicos realizar operaciones que conlleven la conversión de deuda pública en inversión. Se prohíbe a los entes públicos invertir nuevos recursos en aquellos entes objeto de privatización. Artículo 24, se prohíbe a los organismos de la administración pública realizar actividades de promoción de cualquier tipo en los entes objetos de los procesos de privatización. De manera que, ¿cómo se iba a invertir? Y aquí hay otro decreto de la misma tesitura, el número, publicaron en la Gaceta número 38.441 del 22 de mayo de 2006, los decretos números 4.491 y 4.492, relativos a la privatización precisamente de la electricidad, tanto en Monagas como en Amazonas. Y tengo otro decreto aquí. Este es el número 2457, dictado, perdónenme, aquí estoy leyendo el que no es, pero este que estoy leyendo también ordenaba la privatización. En el 2006 se publica el decreto 4492, que acordaba ¿qué cosa? Que separaba la privatización de Venezuela, decreto dictado por el presidente Hugo Chávez. Consecuentes con el diagnóstico que hicimos, ya desde el año 99-2000, entendimos que era necesario incrementar la capacidad de generación térmica, porque ya la utilización de las fuentes hidráulicas en el país se iba aproximando a un techo, como está ocurriendo en todo el mundo. Esto quiere decir que no íbamos a renunciar a continuar desarrollando las fuentes hidráulicas. Se terminó Caruachi, se inició el proceso de construcción de Tocoma, se ha venido acelerando el proceso de construcción de la Vueltosa, la Fabricio Ojeda, pero se inició un proceso enérgico de incremento de las inversiones en el sector de termoelectricidad. Así que podemos poner una gráfica que igualmente puede ilustrar lo que estoy diciendo. Aquí tengo las cifras. Entre los años 89 y 99 se incrementó la generación térmica en apenas 373 megavatios. Resultado de lo que ya les expliqué. Entre el año 99 y el 2010 se incrementó la generación térmica en 3.229 megavatios. Eso significa punto más, punto menos, 10 veces más que todo lo que se invirtió entre el 89 y el 98.